El Señor hará resonar la majestad de su voz con alegría en vuestro corazón. Cada Viernes Santo, hermanos, la palabra de Dios, que creo que es imposible de resumir, de comentar brevemente, porque tiene una riqueza que necesita ser contemplada antes que comentada o que cualquier análisis que podamos hacer, ¿no? Uno piensa qué podría decir, ¿verdad?, de lo que hemos escuchado. Y solamente la lectura del profeta Isaías, que escuchamos cada año, te da para rezar un año. La muerte de Jesús no fue una muerte normal. Ya nos dice Isaías que ante este siervo de Yahvé los reyes cierran la boca al contemplar algo que es inenarrable y ver algo que es inaudito, algo que uno dice, no puede ser, es imposible, es imposible. Y es el misterio de la muerte de Dios. ¿Quién podría decir esto, no? Dios ha muerto. Y es algo inenarrable, es algo inaudito, porque Dios no podía morir, porque Dios es eterno, Dios es inmortal. Para poder morir, dejó de ser inmortal y se hizo mortal. Lo celebramos cada año en el misterio de la Navidad. Y precisamente el Señor nace para morir. Todos los años lo recordamos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin para el que el Señor, Dios, el Hijo eterno del Padre, se hace hombre? Para poder morir, porque Dios no podía morir. Y claro, esto es algo inenarrable, inaudito. Mucho más inaudito es la manera en la que Dios muere, porque no es una muerte normal. El profeta Isaías ha ido describiendo toda una serie de características de este siervo de Yahvé que nosotros querríamos tener lejos de nuestra vida, porque a nadie le gusta que lo desprecien, que lo escupan, que lo insulten, que no sea tenido en cuenta, que te vuelvan el rostro, que piensen de ti que no tienes figura, ni belleza, ni apariencia humana. A nadie le gusta vivir triturado por el sufrimiento. Entonces, de alguna forma, el profeta pone ante nuestros ojos, yo creo que una realidad que supera nuestra capacidad. Supera nuestra capacidad. Y por eso necesitamos contemplar la muerte de Cristo y entenderla. Y necesitamos, hermanos, que hoy también el Señor haga resonar la majestad de su voz con alegría en nosotros. Que no quiere decir que tengamos que estar contentos porque Jesús se muere, pero podemos escuchar la palabra de Dios con alegría, con esperanza. La voz de Dios, como dice Isaías, es majestuosa, porque que Dios, su voz sea una voz de majestad, significa que Dios es rey, como el mismo Jesús reconoce ante Pilato. Soy rey. ¿Con que tú eres rey? Sí, soy rey. Y ya el Señor empieza a iluminarnos. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Fijaros que nosotros cada vez que rezamos el Padre Nuestro le decimos al Señor, que venga tu reino. Cuidado con lo que pedís, que el reino de Dios no es de este mundo.
que pedirle al Señor que venga a tu reino es decirle que te lleve con Él al suyo. Porque en el fondo, hermanos, Cristo ha muerto para esto, para llevarnos con Él. Por eso la majestad de su voz puede resonar con alegría en nuestras almas. Cristo no dice muchas palabras en la cruz. Los evangelios recogen 7. Pero esas 7 pueden llenar de alegría y de esperanza nuestros corazones. El evangelio de hoy, el de San Juan, que es la pasión que escuchamos cada Viernes Santo, nos cuenta cómo el Señor en la cruz dice: tengo sed. Y todos podríamos pensar que la sed de Dios es de agua, de beber, ¿verdad? Porque el sufrimiento sería tan grande que lo tendría seco. Pero también, si nos asomamos al corazón de Jesús, podemos intuir que el Señor también tiene sed de que le queramos en el momento en el que nadie le quiere. Porque toda la turba se abalanzó sobre él. Todos lo condenaron, todos lo burlaron, todos gritaron, todos dijeron crucifícale, todos prefirieron el indulto de Barrabás. Nosotros podemos amar al Señor por los que no le aman, por los que no le quieren. No solamente en este día, sino todos los días de nuestra vida. Podemos recibir otras palabras de Jesús en la cruz que narran otros evangelistas con alegría en nuestro corazón. Padre, perdónales, porque el perdón de Dios siempre es una fiesta. Hoy estarás conmigo en el paraíso, lo dijo Jesús al buen ladrón. Con cuánta alegría escucharemos nosotros el momento en el que el Señor nos diga: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo podemos empezar a vivir a partir ya del próximo domingo, cuando celebremos la resurrección del Señor y Dios nos dé la gracia de poder vivir ya su resurrección aquí, preparándonos para la futura. Con cuánta alegría nuestro corazón puede escuchar la majestad de la voz del Rey de los Reyes cuando el Señor dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando ya el Señor parecía que no podía entregar nada más, nos dio a su madre, que nos enseña a sufrir, a vivir con esperanza, a confiar en Dios, a esperar siempre en Él. Y cuando pensamos que no se puede sacar ni una sola resonancia alegre del misterio de la cruz, escuchamos la voz majestuosa de Dios que resuena en nosotros con alegría cuando el Señor dice: está cumplido. Que es como si le dijera al Padre: Padre, me he fiado de ti, he cumplido la promesa, he dado mi vida por ellos, les he salvado. No me digáis que no podemos recibir con alegría en el corazón la entrega del Señor, que antes de morir también dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, enseñándonos a nosotros a poner nuestra vida en las manos de Dios con un espíritu generoso, como lo hizo Él. Toda la pasión, hermanos, es escuela para que nosotros aprendamos a vivir. A veces no lo pensamos, pero el sufrimiento nos enseña a vivir. Los que sois más mayores lo sabéis, o los que habéis sido probados de una manera fuerte, lo sabéis. El sufrimiento nos enseña a vivir.
Nuestra vida es otra. Por eso hoy podemos acoger el sufrimiento de Jesús, unirnos a Él y pedirle al Señor la gracia de que toda nuestra vida entera esté unida a su cruz. Porque uno no se hace cristiano, uno no es cristiano, ni vive como cristiano para no sufrir, sino para descubrir cómo el sufrimiento se ilumina y se llena de sentido. Precisamente porque el Señor lo convierte en la expresión más grande del amor. Por eso, aunque nos cueste y a veces no lo queramos o nos revele, no podemos no acercarnos al Señor y pedirle que se me pegue tu amor para que cuando yo sufra sepa amar en medio del dolor como lo has hecho tú. Esa conciencia nos puede dar una profunda esperanza. La esperanza de saber que ese mismo camino de la cruz nos conduce a la gloria de la resurrección. Porque la Pascua es la Pascua, porque Jesús resucitará. Y ahora la tierra que Él creó le acoge, se duerme en ella, pero en la esperanza de que el Señor resucite. Por eso nosotros miramos el dolor, el sufrimiento y la cruz con esperanza, con mucho agradecimiento al Señor por su entrega, queriéndonos unir a Él, queriendo reparar el pecado propio y el de los que no le aman, pero llenos de esperanza, de que el Señor resucite glorioso, victorioso, y también nos haga partícipes, igual que nos hace partícipes de su cruz, que nos pueda hacer partícipes de su resurrección. Al que hoy contemplamos, como decía el Salmo, desechado como un cacharro inútil, el que era el esplendor de la gloria del Padre, lo contemplaremos vivo y glorioso, vencedor del sepulcro, del mal y de la muerte, para recordarnos que nuestra vida está en el cielo, donde escucharemos definitivamente la voz de Dios de la forma más alegre que jamás hayamos imaginado. Amén.